Ahora sí. Bueno, muy bien. Vamos a ir comenzando. Van a haber temas que quizás les resulten medios aburridos, otros más interesantes, pero bueno, son todo temas que necesitamos conocer y vamos a tratar de hacerlo lo más interesante. Bueno, con respecto a la historia de la farmacología, es una ciencia que ha ido evolucionando, ¿no? No sé qué piensan ustedes, si siempre ha evolucionado, si esto es como bastante nuevo. Una opinión nomás, ¿qué creen ustedes? ¿Qué me Yo pueden creo que decir? sí, que ha evolucionado. Sí, yo también creo que evoluciona constantemente según lo que va surgiendo, ¿no? Como ahora con la pandemia, según los virus, microbios que vayan apareciendo, la farmacología tiene que ir avanzando. Tiene que ir avanzando, exacto, exacto, lo mismo pienso. Santia dice que sigue evolucionando, exactamente. Pero miren una cosa, ya desde el período paleolítico, porque en realidad quizás a nosotros se nos viene a la cabeza farmacología, ¿no? Cuando hablamos de farmacología con farmacia, ¿no? Que en realidad su origen, su nombre, sí hace referencia, pero entonces es la ciencia que estudia el comportamiento de todo lo que es sustancias que producen un efecto sobre el organismo, ¿no? Hoy podemos decir que la farmacología tiene muchas más funciones dentro de lo que es como ciencia, pero si hablamos de sustancias que se buscaba o accidentalmente conocieron su efecto, pero luego se utilizaban para cierto tratamiento, ya hablamos entonces de la farmacología desde el periodo paleolítico, en donde se utilizaban plantas o sustancias de origen natural con fines curativos, pero también en aquella época y durante muchos años más se utilizaban también los conjuros, los ritos mágicos, ¿tá? Y todo esto que dio lugar a lo que fue la medicina primitiva. Vamos a ir viendo esto desde el periodo paleolítico, todo lo que es antes de Cristo, ¿tá? O sea, este, la prehistoria, pasando por lo que es la edad moderna y, por último, la edad contemporánea, que es actualmente. Entonces, en el año 3000 antes de Cristo se encontraron lo que fue conocido como las tablillas de Nippur, en donde los babilonios registraron, ¿tá? En todas unas tablas de arcilla, las primeras recetas, ¿tá? De lo que hoy se conocen como fármacos, ¿tá? Todo a base de sustancias naturales, a base de plantas. Y por ahí, por esa fecha, también en China crearon lo que se llama el pensao. Estas son cosas que lo pueden buscar y están accesibles a todos. Pero acá los chinos, como siempre, un poco más adelantados, ya hicieron un compendio que tenía 40 volúmenes, en donde también tenía detallado todo remedios hechos a base de plantas, utilizando acá ya, por ejemplo, el opio, utilizaban jazmín, soja y también la acupuntura para el tratamiento de diversas dolencias. A medida que fue avanzando la historia en la época de la Mesopotamia, por allá por el 2800, comenzaron a asociar la enfermedad a lo que era el castigo de los dioses. Entonces, eh, en aquel momento el médico había como una mezcla entre, hoy está bien diferenciado, ¿no? El médico, el químico farmacéutico, bueno, en aquel momento se le adjudicaba todo esto a la medicina. Y bueno, y también se utilizaban plantas, aloe, benjuín, la mirra, se hacían ungüentos y se hacían también perfumes. Continuó evolucionando y se creó lo que se conoció como y se conoce como el papiro de Smith, en donde ahí ya se empezó a documentar casos
patológicos y su tratamiento. Y en el año 1300 en Egipto crearon lo que se llamó el papiro de Ebers, en donde ahí también recopilaron cantidad de a lo que llamaban medicamentos, porque eran mezclas de sustancias, y ahí ya se describen entre 700 y 800 drogas y su tratamiento, y para qué se utilizaban, ¿no? Y para qué eran prescriptas. Ya más adelante, en el año 800 a.C., el gran Cornelio Celso escribió su primer libro, el que llamaron el libro médico, porque ahí fue la primera vez que todas esas sustancias que anteriormente habían sido descritas como, bueno, esto sirve para esto, esto para aquello, ¿tá? Acá Cornelio lo que hizo, en realidad Cornelio, ¿cuál era su profesión? Y bueno, claramente en aquella época no había títulos de esto, todo eran filósofos, investigadores, pero bueno, a Cornelio se le adjudicó como médico, farmacéutico, químico, de todo un poco. Y bueno, y fue el primero entonces que en su libro clasifica a las diferentes sustancias por su efecto o por su mecanismo de acción. Entonces ahí puso los laxantes, los antieméticos, los diuréticos, los antitérmicos, los narcóticos, ¿tá? Eso fue lo primero que hizo, el primero que detalla el mecanismo de acción, ¿tá? Y los divide en grupos. Y bueno, viniéndonos mucho más acá adelante, ¿tá? Por el siglo XV, está el primer digamos, en donde aparece por primera vez la palabra farmacología en este libro, ¿tá? Que ven ahí el nombre. Ay, no me sale la palabra ahora. Bueno, está, no va a salir. Pero bueno, está. En donde se encuentra entonces por primera vez la palabra farmacología como ciencia que redacta los fármacos que se encuentran como en ese manual, ese compendio de diferentes fármacos. Bueno, es la primera vez que aparece la palabra. Luego comenzó, después de que apareció y que ahora hablamos, a partir de acá, digamos, comienzan a hablar de la farmacología como una ciencia, empieza la investigación sobre eso. ¿tá? Y pasando desde por allá por el siglo XVI, donde comenzaron a investigar sobre terapias con compuestos que tenían arsénicos, pasando por el reconocimiento oficial de la farmacología ahora como una disciplina, ¿tá? Si bien ya había sido nombrada, acá se establece como disciplina y se crea el primer departamento de farmacología. Luego por allá, por el siglo XVII, se comienza también a hacer investigaciones sobre los diversos virus, sintetizan lo que es una sulfonamida, que es un antibiótico para el tratamiento contra el estreptococo. Luego Jacob aísla una sustancia como es la adrenalina y la insulina cristalina. Comenzaron entonces a continuar investigando, crearon otros antibióticos como por ejemplo la penicilina y luego ya un poquito bastante más avanzado, en el año 1970, el bioquímico Sutherland recibe el primer premio de fisiología y de medicina por el descubrimiento de cuál era el mecanismo de acción de las hormonas. ¿tá? Ya llegando a lo que es la edad contemporánea del año 94, se entrega también premio Nobel a Hillman y a Rodwell por el descubrimiento de lo que es la proteína G y cuál es el papel en algo que se llama la transducción de señales de las células, es decir, descubren cuál es el rol de esa proteína en la comunicación celular. En el año 2016, o sea que no hace mucho y por eso los traigo hasta ahora, porque
todos, antes quizás, bueno, veíamos que avanzaba un poco menos debido a el acceso que había, a las posibilidades, a la tecnología. Hoy, como ven, año a año tenemos nuevos descubrimientos cada vez más avanzados y bueno, dirigidos a enfermedades que hasta el día de hoy no se ha conocido su tratamiento o enfermedades en que si bien tienen instaurado su tratamiento, en algunas de ellas no se ha logrado la curación. En el año 2016 descubren un nuevo fármaco, que es el eucomieltiltoinino, el MTX, que lo que descubren es que podría llegar a ser efectivo en el tratamiento de las personas con Parkinson. ¿De qué manera? Bueno, hacer más lento algo que ocurre en la enfermedad de Parkinson, que es la muerte neuronal progresiva, y por lo tanto luego vemos que se van perdiendo las funciones por y es progresivo, ¿no? Va avanzando. Bueno, entonces el descubrimiento de este nuevo fármaco ha traído a la luz que retrasa la muerte de las neuronas. Fue en el 2016, aún no se está utilizando. Lamentablemente, estas investigaciones que se hacen durante muchos años, el primer hallazgo es publicado, pero luego viene toda una serie que luego vamos a ver en otra clase, de pruebas, de experimentación, para varios años después recién poder ser usado en humanos. En el año 2017, investigadores en Argentina, en Córdoba, descubrieron también un fármaco eficaz contra la artritis reumatoidea. Demostraron que este fármaco, que en realidad es un anticuerpo monoclonal, no podríamos decir que es un producto biológico, podría llegar a ser efectivo frente a complicaciones que ocurren en la artritis, como por ejemplo la aterosclerosis, enfermedades cardíacas, producidos por la artritis reumatoidea, y bueno, que este fármaco podría ser efectivo. En el año 2018, investigadores de Harvard crean la insulina en comprimidos. Como sabrán, aún al día de hoy no la tenemos en el mercado debido a esto. Fue descubierta, pero bueno, todavía faltan toda esa serie sucesivas de pruebas, de evaluación, de calidad, de efectos, etcétera. Y por lo tanto, bueno, esperamos que algún día la insulina finalmente esté disponible en comprimidos y bueno, se evite las punciones que requieren los pacientes diabéticos. En el año 2019, una investigación que fue realizada en un hospital en Chicago ha descubierto algo que se llama ACVR1, que es un inhibidor de una enzima de uno de los tumores, el tumor más agresivo, el tumor cerebral más agresivo que existe en la edad pediátrica. Es un tumor de rápido crecimiento, sumamente invasivo, y que al día de hoy no tiene cura, que con ningún tipo de tratamiento se ha logrado ni erradicarlo, ni demorar su crecimiento, y por lo tanto, bueno, todos tienen un pronóstico negro, ¿no? Y estaba buscando, que no me acuerdo cómo era su nombre. Bueno. No era un glioblastoma. Bueno, está. No me acuerdo ahora. Luego, en el año 2020, se encuentra que unos fármacos que ya existen, lo que son fármacos anticolinérgicos, que existen para el tratamiento de diversos síntomas, de diversas patologías, también podría ser efectivo para enfermedades como el Parkinson.
Y por último, en el año 2021, por allá por Barcelona, también demuestran investigadores que un nuevo fármaco, también ya existente, podría ser beneficioso para tratamientos de de algunas enfermedades en donde es importante porque son enfermedades, digamos, a ver cómo les explico esto. Este fármaco bloquea algunos tipos de neuronas que están relacionadas con la memoria sobre el miedo. Entonces podría ser muy útil para el tratamiento de algunos tipos de traumas. Entonces, luego de haber visto que desde la era prehistórica, ¿no? Desde la edad paleolítica hasta el día de hoy, en lo que es lo contemporáneo, nuestra historia contemporánea, la farmacología ha evolucionado, al principio y tal como una ciencia, pero bueno, una vez que se instaura el término farmacología, que se fundan diversos organismos en donde se trabaja en la misma como ciencia, continúa la evolución y ahora sí como una ciencia y avanzando en lo que es el descubrimiento del tratamiento para diversas enfermedades. Pero bueno, como hemos visto, la búsqueda de remedios para aliviar el dolor está presente en el hombre desde sus orígenes, junto con el instinto de alimentarse y de sobrevivir. Entonces podemos decir que la farmacología es tan vieja como el ser humano. Anteriormente, bueno, a través de la observación de animales, en muchas ocasiones gracias a la casualidad del uso de sustancias de origen animal o vegetal o sustancias de origen mineral que aliviaban diversos malestares, se descubre de qué manera esas sustancias resultarían efectivas para diversos tratamientos. El origen también entonces, como habíamos visto y como les había comentado, antes no estaba muy clara la diferencia entre lo que era la medicina y la farmacología y por lo tanto en sus orígenes se entremezclaban y muchas veces los efectos de las medicinas se atribuían a lo que era la magia, a la adoración, a los ritos que hacían. Entonces, quien en aquella sociedad, la persona que en aquella sociedad era un entendido de la medicina, era un entendido de las pócimas, eran muy respetadas y hasta a veces generaba un cierto temor debido a que estaban en conocimiento de que quien sabía manejar las sustancias podía utilizarlas tanto para fines benéficos como malévolos, digamos. Podía llegar a producir un envenenamiento en esa persona, ¿tá? Por el conocimiento que tenía. Y bueno, si por ejemplo no era de su agrado, entonces tenían cuidado con eso. Entonces, si en aquel momento creían que la enfermedad era causada por dioses, por espíritus, por fuerzas sobrenaturales, también era lógico que el tratamiento no se basara únicamente en el uso de sustancias naturales, ¿no? Sino que también requerían la invocación de la magia, de los ritos, porque era una de las causas de la enfermedad. Una talla sobre piedra, por allá por la época de la Mesopotamia, mostraba ya, ahí está la imagen, unos sacerdotes, sacerdotes por la indumentaria que tenían, los cuales llevaban ahí una cabra, una flor de mandrágora y brotes de otra planta como es la dormidera. Entonces, bueno, todas estas cosas es lo que lleva a que se entienda de qué manera era considerada la farmacología por aquella época, ¿no? Entonces, sí, podemos decir que había como una combinación entre lo que era la religión, las plantas, los animales, y de esta manera instauraban con todo eso en conjunto una terapia.
¿tá? Y eso era lo que se practicaba en los pueblos antiguos. Entonces, como les comentaba hoy, tenemos el papiro de Smith, ¿tá? Por allá, desde allá de Egipto, en donde mencionaba todo esto. Observen ahí el papiro, que claro, esto vamos a decir, son símbolos, ¿no? Pero estos símbolos ya mencionaban el uso de eh, la, la sustancia y para qué servía. El otro que surgió luego, el papiro de Evers, ya también mostraba aproximadamente entre 700 800 sustancias, cómo se preparaban, para qué se utilizaban. Fíjense que la vacunación, ¿tá? El uso de este, antígenos aplicados a las personas para que éstas creen anticuerpos ya se practicaba de acuerdo a los registros que hay en la India, 550 en el año 550 antes de Cristo, y mucho antes, en el año 460, Hipócrates, el filósofo, también escribió ya también sobre la medicina y la causa de las enfermedades. Los griegos mantuvieron eso de que la enfermedad era atribuida a que había un desequilibrio en el cuerpo entre lo que llamaban los humores. Los humores eran la sangre, las secreciones y la bilis. Luego, los romanos, si bien organizaron un poco los términos, a ver, che, no nos vayamos tan por las ramas, vamos más a verdaderamente lo que está ocurriendo, pero bueno, tampoco no contribuyeron mucho, ¿no? Los romanos fueron una sociedad que no contribuyó mucho a lo que era la farmacología. Luego vinieron los persas, que lo que hicieron es, tomaron las ideas que tenían los griegos, luego los pasaron cuando fueron conquistados a lo que fue a los persas. Y bueno, entonces, o sea, Gurisa, simplemente para recorrer un poco esto de la historia y ver cómo desde hace miles de años la farmacología ha venido avanzando. Acá está entonces lo que les comentaba hoy, el libro de Celso, en donde describe el uso de los fármacos, un poco si fue considerado, bueno, como dice ahí el patriarca de la farmacología, pero fue el primero además que, además de haber separado por sus grupos a los fármacos, no recomendaba la mezcla, o sea que ya se iba más a lo que es hoy la farmacología, en donde se establece un principio activo y cuál es su acción fundamental, y luego de que está muy claro para qué sirve esta droga, este principio activo, si es necesario, se mezcla con otra para hacer un fármaco compuesto. Que quieran o no, bueno, es algo a lo que él se refería. Lo que él decía era que cada planta o cada fármaco tenía que usarse solo para poder determinar bien cuál era su efecto. Entonces, el progreso de la farmacología, el progreso de lo que es la fisiología, de cómo funciona nuestro cuerpo, el progreso de el estudio de las diversas enfermedades o patologías, sin dudas que siempre dependió del uso de un método científico, el cual en aquel momento era bastante carenciado, y por eso es que, si bien ha evolucionado siempre, bueno, no se han hecho grandes descubrimientos, sino que lo descubierto se ha ido relatando de diferente manera. La idea de utilizar productos químicos como fármacos fue utilizado por primera vez por quien fue Van Helmont, quien descubrió ese ácido carbónico. Luego, quizás nombres más contemporáneos como Boyle, o físicos que son muy escuchados, que a veces también en el liceo se nombran, fue el primero en demostrar que los fármacos tenían efectos al ser administrados por diferentes vías, que era algo que hasta ese momento no se había estudiado.
Como bien hemos comentado desde el principio, la botánica, ¿no? Y todo lo que fue el inicio de la farmacología, ¿no? El conocimiento de esta ciencia y del efecto de los principios activos que contenían cada uno de las plantas. Luego que la farmacología avanza y se relaciona más a lo que es los productos químicos, esto quedó un poco más en desuso, pero eh, en Suiza varios botánicos volvieron sobre esto, hicieron libros, publicaron mucho sobre lo que era la medicina vegetal, dieron el origen a lo que hoy conocemos como la medicina alternativa. Y bueno, y como luego vamos a ver en la ley de farmacias, todo lo que es la parte de hierbas también está incluido en la farmacología. Bueno, entonces, el concepto que fue sugerido en primer lugar por alguien que se llamaba Félix Fontana, que también fue investigador, un biólogo y botánico, el concepto de que las plantas y los materiales biológicos tienen un principio activo, ese principio activo que luego en clases, en próximas clases vamos a ver que es quien da el efecto, el que tiene el efecto farmacológico, es ese principio activo. Fue él quien nombra por primera vez esto, ¿no? Como que esto sirve porque tiene un principio activo y este principio activo es el que va a producir un efecto. Y luego, posteriormente, ya cerca del año 1800, porque Félix Fontana fue por allá por el 1700 y algo, pero ya llegando al 1800, aparece otro investigador que se llamaba Daries de apellido y que hizo su tesis doctoral en donde comienza a hablar, o sea, investiga y deja plasmado el hecho de que el efecto de ese principio activo está dado por la dosis, que es algo que luego también vamos a ver en otra clase cuando hablemos de parámetros farmacocinéticos. O sea que ven que con todo esto que les estoy diciendo desde hoy, podemos ver como cada cosa nueva que va apareciendo va dando lugar a que se continúe investigando y a que se vayan haciendo nuevos descubrimientos con respecto a eso. ¿Tá? Hoy en día, el desarrollo de los fármacos modernos está muy vinculado a lo que es el desarrollo de la industria de colorantes. En Alemania, cuando surge esto de la industria de los colorantes, se le dio mucho auge a lo que fue la empresa farmacéutica porque se comenzó o había toda una nueva tecnología en lo que era la fabricación de los fármacos. Fueron dos cosas que surgieron, una de la mano de la otra. Y bueno, finalmente, para terminar, sabemos entonces que los fármacos mejoran la calidad de vida de millones de personas, ¿no? Evitan enfermedades a escala mundial. Se ha estimado que con los avances de la farmacología se ha aumentado entre 3 a 5 años la esperanza de vida y que, bueno, que se ha revolucionado el tratamiento para varias y diferentes enfermedades. Hoy en día, entonces, los farmacólogos se enfrentan a una tarea importantísima para encontrar nuevos medicamentos para el tratamiento de enfermedades que, si vamos a lo que es económico y a lo que es a lo que conllevan, generan un riesgo sanitario importantísimo, como por ejemplo lo que es el tratamiento para enfermedades como el SIDA. Además, aunque hay medicaciones, hay antibióticos ya contra la mayoría de los microorganismos existentes, como decían hoy al principio, constantemente están apareciendo o nuevos microorganismos o los mismos se hacen resistentes a los fármacos que hoy tenemos en plaza. Entonces también hay una necesidad continua de desarrollar cada vez
más fármacos para poder tratar las infecciones que van surgiendo con el avance de la sociedad, con la transformación, todo esto de lo que es el calentamiento global, el cambio climático y por lo tanto la alteración en el desarrollo y el crecimiento de cepas cada vez más resistentes. Así que bueno, chicas, esto era por hoy. Como les digo, por ahí tenemos clases que son más aburridas, pero bueno, que son temas necesarios y que tenemos que darlos y que ya van a ver que toda la parte del marco regulatorio que viene a continuación por ahí les resulte también medio llenador, pero bueno, es importante y tenemos que conocerlo. Ahora no se vayan, que tengo que ponerlas en la lista. ¿Alguna tiene alguna duda, chicas? Creo que igual el tema de hoy no era complejo, pero bueno, por ahí algo surge. No. No, yo por mi parte estuvo todo bastante claro. Bueno, buenazo. Y vuelvo a repetirles lo que les dije el primer día, Alejandra Cabal. Siempre, si alguna quiere hacer algún aporte, algo que le parece que tenemos que cambiar, mejorar, yo no me voy a enojar nunca, todo lo contrario. Pero bueno, hasta a mí a veces me aburren y entiendo que uno se aburra porque hay temas que son más pesados que otros, pero bueno, ya iremos sondando y vendrán más interesantes. Jessica Pérez. Ximena, ¿cómo es tu apellido? Vas, B corta, Z. Vas, ahí está. Ya te voy a dejar con tu apellido ahora ahí, para que para las próximas clases ya te quede, ¿viste? Así no sé si hay otra Ximena, pero bueno, por las dudas. Bueno, chicas. En el grupo entrar a la plataforma, ¿no? ¿Cómo? En el grupo está como entrar a la plataforma. Sí, ¿querés verlo igual ahora? Yo creo que tú lo habías dicho.